Buenas, mi nombre es Javier. Con mi esposa Priscila te vamos a estar ayudando a preparar lo que es el módulo de matanza para que puedas lograr rendir el examen de ingreso en la universidad. A ver, nosotros ya venimos de la universidad, somos profesores licenciados salidos de ahí de la casa y más o menos sabemos para dónde va a puntuar y qué profesores estuvieron involucrados en la conformación de la guía. Así que ya conocemos más o menos hacia dónde apuntan los profes a la hora de evaluar y de generar los contenidos para que uno los aplique. Bueno, en este primer video vamos a abordar, mejor dicho, todos los contenidos de la parte 1. Perdón. Que es la cuestión del marco teórico. Bueno, el marco teórico es muy importante porque los siguientes unidades que componen el cuadernillo están relacionados con y apuntan directamente a las coyunturas o a los momentos históricos que son importantes tener presentes. Pero sin ese marco teórico, conceptual, duro, estructurado que tenemos que tener, no vamos a poder llegar a comprender en su magnitud los sucesos históricos y por qué se desarrollan de tal manera. Entonces, lo primero que arranca el cuadernillo es con el marco teórico. Acá vamos a tener los conceptos firmes y duros que nos van a estructurar lo que es el resto del cuadernillo. Y desde ahí es muy posible que se desglosen después las preguntas. ¿Por qué? Porque las preguntas es muy posible que sean evocados para que se relacionen o que entrecruces los conceptos que vemos ahora en esta primera unidad con los sucesos históricos que se dan en otra época, 1810, 1930, la década del 70 acá en la Argentina o en Latinoamérica. Esos sucesos históricos y demás se producen por una cuestión determinada y relacionados con y vinculados directamente con estos conceptos que se marcan en el marco teórico. Entonces, la primera parte que arranca el módulo nos va a enseñar qué es la historia, cómo se lee la historia y demás. A ver, sabemos que la historia es una ciencia social, una ciencia humana, una ciencia que a lo largo de la historia se ha escrito de diferente manera. La historia principalmente es el estudio que se realiza para responder dudas, preguntas. Como en toda ciencia, el motor que mueve a la ciencia es la pregunta, el conflicto, digamos. Ese conflicto es el que produce la pregunta inicial. Hoy, ¿qué estoy viviendo? ¿Por qué estoy pasando esta situación? ¿Por qué este momento que se desarrolla de tal manera en Latinoamérica o en el país ahora? ¿Por qué está sucediendo? Bueno, para responder este presente, la respuesta automática es retrotraerte, bueno, ¿qué hice para llegar acá? Eso es principalmente, a grandes rasgos, lo que se va a enfocar lo que es la historia. O sea, abordar el pasado para responder preguntas del presente. Esa es la nueva concepción y que desarrolla el concepto de historia actual, moderno y demás. Ahora, a lo largo vos vas a ver ahí lo que se va a denominar la historiografía. La historiografía es una ciencia dentro de la historia que se aboca a estudiar las diferentes maneras en que se ha escrito la historia, ¿no? En cada momento histórico, a lo largo de la humanidad, cada, digamos, academia, escuela nueva, ha modificado la manera de contar historia, de escribir la historia, de conceptualizarla y de problematizarla. Entonces, lo que hace el módulo te va a dar diferentes
corrientes historiográficas en la Argentina. No se mete con las corrientes de, aunque tengan que ver y demás, porque hemos sido influenciados por otras escuelas, como por ejemplo Anales, la escuela, no mucho la norteamericana, la inglesa, principalmente las francesas y la alemana, han sido como las escuelas eh, eh, más que han influenciado directamente a lo que es las corrientes historiográficas en la Argentina y en Latinoamérica. No son iguales, porque los procesos históricos y los procesos sociales que se dan acá en Latinoamérica son completamente diferentes a los de Europa. Aunque los historiadores y demás sean argentinos, están contando una historia de Argentina, pero en Inglaterra, dando cátedra allá y demás, su concepción visual va a ser otra. Pero en eso no nos vamos a meter. Lo que va a desarrollar el módulo son las diferentes corrientes historiográficas y ahí más o menos vas a ir entendiendo a qué se dedica y a qué va a evocar la historia en diferentes procesos. O sea, procesos coyunturales, digamos, no sé, eh, la década del 30, la década del 70, movimientos sociales que se dan, explosiones sociales que se dan en Latinoamérica y en Argentina, modifican la manera de contar historia, de ver historia y qué personajes históricos entran en juego y a qué público se cuenta o se quiere reivindicar dentro de la historia. Entonces, la primera es la historia oficial. Esa historia oficial, que el módulo dice escuela liberal. A ver, ese gran concepto que hoy en día ha resurgido y demás, se pensó que era algo pseudo extinto, pero no es así. A ver, eh, la, cuando se empiezan a conformar los estados, ¿no? Los estados en Latinoamérica no venían de, digamos, de un origen ancestral medieval, de allá desde, no sé, el tal fundador, descendiente de Augusto no sé cuánto, y del Sacro Imperio Germánico Románico fundó, no sé, España. No, en Latinoamérica se dieron procesos diferentes, entonces se tuvo que construir la historia nacional de una manera diferente. Entonces, esta historia oficial, eh, a lo que se denomina la escuela liberal y demás, es una historia oficial de los héroes nacionales. Como se lo ha contado muchas veces en la escuela primaria, las maestras, la historia de Sarmiento, de San Martín, de Belgrano, es esa legitimación de los héroes nacionales para darle una identidad nacional. Es correcta, o sea, su aplicación a los primeros momentos de la vida de un niño y de la vida para construir una identidad nacional. Es lo que se denomina la escuela mitrista. Bartolomé Mitre fue uno de los primeros recopiladores y demás, historiadores se podría decir, como el primer historiador de la Argentina, y construyó una historia eh, nacionalista, hipernacionalista, con los héroes nacionales de su época, o sea, los que estaban muy cercanos a él, los que habían pasado, los que estaban pasando, para darle una identidad nacional a lo que es el país. Para decir, nacimos rompimos nuestros lazos con la colonia y demás, y ahora somos esta noción libre. O sea, por eso viene la cuestión del liberalismo y demás, porque vos tenés que marcar el límite con con la colonia. Y desde ahora sos una nación autónoma, totalmente autónoma, y totalmente autoestructurada. O sea, es la historia del Estado-nación. Y ese concepto de Estado-nación, tan complejo para la época, tan complejo eh, para las personas de esa época. ¿Por qué? Porque de pronto tenés que determinar, bueno, ¿qué involucra un Estado-nación? Involucra idioma, un idioma nacional,
en esa época un color de piel se identificaba con la cuestión nacional, un objetivo. ¿Cuál era el objetivo como nación? O sea, no solo te tenías que identificar, o sea, no sé, no soy igual a España, soy totalmente diferente. Bueno, mi bandera, mi idioma, mi territorio, algo que se estaba construyendo, todavía se estaba delimitando, bueno, hasta acá esto es Argentina, hasta allá es Chile. Bueno, ¿cómo vamos a hacer para que Chile y Argentina delimiten? Bueno, ¿qué pongo? La cordillera. Y de acá para allá, de tantas leguas por el mar, para allá te pertenece a vos y de acá me pertenece a mí. Bueno, todo eso es lo que involucra la historia oficial y cómo se cuenta. Se cuenta desde Bartolomé Mitre. Bartolomé Mitre va a ser uno de sus principales, eh, digamos, voceros. Es lo que se denomina, lo que es luego lo que se va a denominar, con el pasar de las épocas, esa nueva escuela historiográfica, ¿no? La nueva escuela, a ver, se parecen algunas medidas a la escuela liberal, pero ¿qué pasa? Bartolomé Mitre no tenía un método histórico. ¿Cómo? O sea, uno puede escribir la historia de un suceso, ¿no? Describirlo. No sé, la batalla de San Lorenzo se desarrolló en tal lugar, en tal fecha, en tal lugar, tantos soldados, tantos cañones, y se tomó tal estrategia. Se rodeó al enemigo y se lo acabó. Bueno, esa era una manera de contar historia bastante, eh, digamos, poco rica, eran demasiado precisas los datos. Es como se contaría, no sé, un informe de, como se desarrollaría un informe de la nación. Es duro, es burocrático casi. En cambio, con la nueva escuela se le empezó a complejizar un poquito más. Se involucra ya, se construye un método de cómo abordar la historia y cómo contarla. Es lo que se aparece como el método histórico. Va ahí a nombrar el módulo eh, algunos autores, digamos, que se identifican que se identificaron con el movimiento y demás, como Ricardo Levene y Emilio Ravignani. Son los principales autores que construyen esta nueva escuela histórica porque le agregan un método a esa historia mitrista, de Mitre, Sarmiento, de los héroes históricos de aquella escuela oficial. Venimos a esta nueva escuela donde ya las universidades, como la UBA o el Instituto Ravignani, lo que luego se va a llamar, introducen lo que es un método científico a la construcción de la historia. Ahí es cuando se empieza todo a esquematizar, se pone todo, hay que ser crítico, bueno, se lo aborda la historia de una cuestión positivista, objetiva, se desarma de tal manera. Eso es lo que es la nueva escuela histórica. Ahí va, yo te lo marqué acá en el módulo, van a haber diferentes operaciones críticas, la heurística, la crítica, la interpretación y la exposición. O sea, se introduce lo que es el método científico. Científico, entre comillas, positivista. O sea, luego con las diferentes corrientes historiográficas, la cuestión se modifica. Ahí hay que tener cuidado de qué método científico se aplica en las diferentes corrientes. Parece un poco complicado acá, pero no lo es tanto en sí. Solamente hay que criticarlo y pensarlo de manera crítica, un poco racionalizarlo nada más. Tenemos la escuela oficial, Mitre, Sarmiento, los héroes de la nación de que se construye, lo que uno agarra en un billete de 100 pesos, o los billetes, por ejemplo, a eso te está contando una historia totalmente oficial, bajada del Estado, de los héroes y demás. Luego acá, en la nueva escuela histórica, ya tenés una cuestión científica. Se empieza a complejizar un poco más lo que es la historia.
se le agrega un método. Método que es el positivista de la época. ¿Por qué? Y se da entre las universidades, porque para 1900 aproximadamente, 1918 dice acá, yo le pondría un poco menos, 1910 y a 1920, o pero en 1920 pasan otros sucesos que pueden modificar un poco la concepción, pero ahí es cuando ya se introduce un método a la manera de abordar la historia. Luego viene el gran tema, que es el revisionismo histórico. Bueno, el revisionismo histórico lo que hace es, venimos contando la historia, ¿no? La historia de que se cuenta en esa época, y además es una historia del Estado, con la cuestión de Mitre, la escuela de Mitre y la nueva escuela histórica. Son historias del Estado, o sea, no sé, cómo se conformó la nación, qué producción tuvo, cuál es su territorio, qué batalla sucedió en tal cosa y se enfrentó con tal otro, quiénes fueron los héroes. En la nueva escuela histórica se mete de un método, pero sigue contando la historia de Mitre, la historia del Estado. El revisionismo sigue contando la historia del Estado, pero como lo dice su nombre, revisar. Entonces, con el revisionismo histórico se cuenta historia del Estado revisada. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a tomar y a analizar aquellos que no eran, digamos, los héroes nacionales. Se revisa a esas, no solo la manera de cómo se analizó la historia del pasado, digamos, no sé, Mitre vio la historia de esta manera, todo lo que dice Mitre. Bueno, todo esto está mal. Está mal porque se lo vio desde esta manera, de esta perspectiva y bla, 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 bla. Ahora, con el revisionismo, a través del nuevo método histórico, se ve de otra cuestión. ¿Por qué? A ver, Latinoamérica y Argentina sufre a 1930 más o menos, cuando explota el revisionismo en las universidades, como en la UBA y demás, lo que son los movimientos, el radicalismo, los movimientos radicales y demás, modifican la manera de ver en las universidades, de analizar la historia, el proceso histórico, y lo que se reanaliza son a esas figuras que estaban, digamos, sesgadas o no prestadas atención por cómo se contaba la historia. Perdón, todos querían ver, no sé, la historia de San Martín, de Belgrano, de cómo Belgrano y San Martín expulsaron a los españoles. ¿Cuántas naciones liberó San Martín? O sea, los pocos historiadores de la época analizaban eso y se descubrían los documentos históricos, los documentos, alguna carta, se analizaba ahí desde lo bruto. Entonces, se pone un método científico con la nueva escuela y ahora con el revisionismo se modifica parte de ese método, sigue siendo pseudo positivista en algunas perspectivas, pero acá ya entran los que estaban detrás, digamos. No se va a analizar tanto San Martín, sino otras figuras. Y ahí es donde van a entrar los que son los famosos, las figuras populares. Caudillos, se van a reivindicar figuras populares en algunos sectores, no sé, como la figura de Rosas, la figura de San Martín, pero contada desde otra perspectiva, no tan objetivo así de cuántos soldados movió ni más, sino cómo San Martín cruzó, con cuántos soldados, quién lo acompañó, eh, cómo fue su travesía en esta carta que estaba mostrando. Eso es el revisionismo, es rever la historia que se contaron, esos héroes, ver los nuevos héroes. A ver, ¿por qué Rosas actuó de tal manera contra los ingleses? Bueno,
se intenta reivindicar a esos, a los caudillos, a los que se habían dejado de lado o que la historia había tapado por conflictos con otros personajes. Urquiza, por ejemplo. O sea, como dice el dicho, quien gana la guerra es quien cuenta la historia. Entonces, por el momento se venía contando quién ganaba la guerra, contaba la historia como a mí se me cantaba en el suceso, bla, bla, 1, 2, 3, 4. Ahora no. Ahora se toma, bueno, ¿quién perdió la guerra? Fulanito. Bueno, la perdió. ¿Por qué? O ganó la guerra, pero otro le borró su historia del pasado. Bueno, ¿por qué? ¿Qué pasó? Eso. Entonces, se reivindican a esas cuestiones nacionales y populares al mismo tiempo. Ahí es cuando van algunos autores, a ver, del revisionismo histórico, bueno, está la colección de Juan Manuel de Rosas, es una colección que, a ver, siempre se ha vendido y hoy en día son medios complicados de conseguir algunos módulos, pero se vendió, estaba en toda biblioteca de toda escuela. Ese revisionismo histórico se contaba y casi que se lo hacía tragar a uno en la secundaria. Otros, Fermín Chávez, bueno, ahí o sea, desarrolla lo que es eh, el impulso de estos movimientos populares dentro de la Argentina, como va a ser a través del grupo Forja, en los movimientos radicales. El radicalismo viene, modifica las cuestiones institucionales, ¿no? Eh, Se empiezan a, digamos, a marcar. Es un proceso natural que yo lo considero natural, que la mayoría de las naciones genera o produce, o los grupos sociales van a ir produciendo, que es ir contando esa historia a través de una autoidentidad, ¿no? O sea, lo que vos ya viviste, lo que se construyó a través de Mitre en esa identidad nacional, acá ya digamos, de lo más general se va haciendo cada vez más chico el cuello de botella. Entonces te vas especificando en cosas más pequeñas que tengan una relación directa con lo que vos estás viviendo y en el lugar donde vos lo estás viviendo. O sea, reivindicar a Rosas en los sectores populares del conurbano no es ajeno. Reivindicar a Urquiza en el interior de, de Argentina no es ajeno. O sea, se reivindican esas figuras desde la mirada de quien está contando o identificándose con ese personaje histórico. ¿Por qué? Porque es aquel que, digamos, le puso un alto al que venía de afuera a usurpar tu tierra, de aquel que te dio o construyó tu identidad regional. Entonces, dame un segundo que yo tenía otros autores dentro del revisionismo y ahora no me estoy acordando. Dame un segundo. Bueno, ahí yo puse la exaltación, como te contaba, de los caudillos, la defensa, ahí se empiezan digamos, a marcar lo que son los intereses populares. Bueno, Daniel Campione es uno que marca bien, es bueno, un referente. Eh, ¿Qué más? Juan Manuel de Rosas, como te dije. Ah, y Galazo. Bueno, hasta el día de hoy todavía Galazo y su colección sobre San Martín y cómo hace ese revisionismo histórico es como uno de los referentes del movimiento del revisionismo argentino. Luego va... ¿qué va?
Bueno, después hay otros subcapítulos, digamos, revisionismo nacionalista hispano-católico, revisionismo nacional y popular. Sí, o sea, el revisionismo histórico es eso, luego lo subdivide, pero digamos, el cuerpo es eso. Luego vamos a llegar a la renovación historiográfica, que es de 1983. Eh, Ahí es como, digamos, la actual manera de ver la historia. O sea, el método ese histórico que se vio acá ya es completamente otro. Hay otra manera de abordar la historia. Acá empieza ya, bueno, ya desde el revisionismo, la subjetividad se la empieza a ver como algo que estaba bien. Acá, digamos, como casi que se marca el punto fundamental. O sea, la problematización del proceso, la subjetividad de quien está abordando la historia, el que la va a contar, cómo la problematiza. Y seguimos con la idea de reivindicar a esas cuestiones nacionales y populares. Acá ya es otra, ya empiezan a jugar en juego y entran en manera de contar la historia, no tanto sobre el personaje o el suceso, sino coyunturas grandes, procesos grandes, movimientos sociales, digamos, donde la sociedad o un grupo, un movimiento, una complejidad, un estrato social, digamos, se empieza a hablar así, entran en juego en la historia, modifican la historia y la reestructuran, o generan las condiciones y demás o procesos económicos que se dan para generar una coyuntura histórica o la explosión de tal suceso en tal fecha. No sé, 2001. ¿Por qué se produjo el 2001 acá? Bueno, se abordan cuestiones del 90, cuestiones del 70. Se empieza a contar en un proceso que desemboca en el 2001. Es cómo se estructura procesualmente para llegar a ese momento histórico, a esa coyuntura histórica que al historiador lo está, digamos, poniendo en conflicto. Se pregunta al historiador por qué. ¿Por qué en el 2001 pasó tal suceso? Bueno, vamos a ver qué pasó atrás. Entonces, bueno, en el 90 se empezaron a dar estas condiciones económicas, estas condiciones sociales. La sociedad empezó a tener, digamos, estos malestares. Los políticos tomaron estas decisiones. Estas decisiones desembocaron en una explosión social, en un estallido social que terminó en una acción política y una acción social posterior. Y eso desencadenó tales procesos hasta la actualidad. Eso es una manera de cómo se da la renovación historiográfica en la Argentina. Cómo las nuevas cuestiones internacionales se empiezan a tener más presente, conceptos que ahora a continuación vamos a abordar, para desarrollar la historia. Referentes directos son Royora, Javier Trimboli, a mí me encanta Hilda Sábato, es de la escuela de Ravignani y demás, es lo que se denomina, bueno, la academia, es lo que, a ver, dentro de la historia vas a tener diferentes maneras de cómo analizar y ver la historia. La academia es a lo que nos dedicamos, por ejemplo, historia oral, historia regional y demás, a estar en conflictividad con la academia. La academia va a ser la que te baje la línea para, bueno, vos querés pertenecer a la academia, hacer historia académica, bueno, tenés que aplicar este método. Vos querés hacer esto, bueno, lo tenés que modificar y estructural para meterlo dentro de mi método y poder ser historia académica. ¿Se entiende? Eso es mucho más complejo, pero no nos vamos a meter. A ver, Hilda Sábato, Devoto y Pagano, eh,
Y ya dije, bueno, y después el referente magno, digamos, historiador, el historiador argentino, digamos, si uno diría, eh, dentro de la cardiología, no sé, se lo ve a Favaloro, ¿no? Como ese personaje, ese académico que pum, marca toda la cardiología en medicina. Bueno, en historia está el señor Alperindongui. Alperindongui, referente, el historiador magno de la actualidad. Bueno, ya falleció, pero fue el último académico que marcó todo, dio una manera nueva de ver la historia y de complejizarla en, digamos, una cuestión más macro, conceptos muy macros para desarrollarlo. Se ven cuestiones económicas, sociales. eh, ¿Y por qué se produce este boom, esta renovación historiográfica? Bueno, el módulo ahí está muy bueno, yo te lo marqué, que es con la vuelta a la democracia. La vuelta a la democracia hace que la gente, digamos, el académico, la gente joven que quedaron acá, o los que pudieron irse y volver, estaban con el marcados en su concepción mental, en sus expresiones sociales y demás, muy marcado por lo que fue la dictadura. Esa represión que desde el Estado hizo que desde las academias, desde de pronto una inyección muy grande de recursos a la investigación, CONICET, UBA, movimientos sociales muy grandes a través desde la vuelta a la democracia y demás, tomaron las academias, los institutos sociales, esa nueva puesta en juego desde hijo el doctor, ese crecimiento y reivindicación del peronismo del sector y desde los sectores subalternos, generó que estos historiadores generen una nueva historia. ¿Por qué? Porque vos sufriste un gran ataque desde la dictadura militar argentina, que no es un suceso aislado, porque en otros países de Latinoamérica también se producen dictaduras al mismo tiempo. Un sistema económico muy grande avanza por toda Latinoamérica, lo que se va a denominar el Plan Cóndor. Una bajada de línea directa desde los sectores y desde el Consenso de Washington, desde la estructuración de los países que tienen que producir para tal cosa. Eso hace que se produzca la dictadura. Y desde ahí, la salida de la dictadura hace que estas nuevas juventudes académicas cuenten una nueva historia. Y la van a contar desde el lugar desde donde ellos sufrieron, para responder esas dudas, esas preguntas que sufrieron con la dictadura. Mi generación, por ejemplo, yo tengo 30 años, coyunturalmente, lo que se dio es que de pronto hubo una explosión en carreras académicas relacionadas con sociales y humanidades. Es porque sufrimos el 2001 muy chico. Entonces, esa coyuntura histórica nos marcó de tal manera que abordamos la historia lo que abordamos la historia. Principalmente, si revisamos las edades de quienes escriben artículos relacionados con esa época, la mayoría tenemos entre 30 y 40 años. ¿Por qué? Porque esa coyuntura histórica nos marcó de tal manera que sin darnos cuenta abordamos la historia para responder esa duda. A ver, cómo desarrollaron o cómo se desarrolló las acciones sociales o las acciones políticas, económicas durante el 2001, no sé, en Quilmes, Vicente López, Loma de Zamora, eh, Capital Federal, zona del conurbano. O sea, esa nueva manera, esa renovación historiográfica, esa vuelta de poner en pie a la historia popular, la historia del peronismo que se lo había sesgado, se lo había
digamos, se había intentado borrar de la historia argentina, acá vuelve y vuelve con todo. Vuelve a renovar, a modificar un montón de aptitudes y demás. Entonces ahí el módulo te va a poner diferentes títulos, diferentes autores. A ver, en historia es muy importante identificar el autor, y una vez que identificás el autor, vos ya se identificás directamente a qué corriente historiográfica está posicionado el autor. Vos te fijás la fecha de cuando escribe el libro y demás, y más o menos podés darte una idea a qué corriente historiográfica pertenece. Y dentro de esa corriente historiográfica va a trabajar conceptos, si trabaja conceptos, y trabaja una manera de contar la historia. Académicamente el revisionismo se cuenta, los autores revisionistas se cuentan porque, no sé, para contar cómo se cruzaron los Andes, lamentablemente tenés que decir, bueno, Mitre dijo tal cosa de los Andes, cómo se cruzó. Ravignani contó cómo se cruzaron los Andes de esta manera. El mismo suceso, la misma verdad, digamos, verdad académica. Y después ahora, no sé, con Hilda Saberto dijo, bueno, se cruzaron los Andes, pero se involucran las figuras sociales de pueblos originarios, comunidades afro. Todo eso hace que la historia, personajes históricos, personajes populares, que estaban sesgados, que no se los contaban, no se los tenía en cuenta para involucrarlos dentro de la complejidad o de la problemática histórica. Entonces acá se reivindican, se los ponen dentro del eje del juego histórico. Eso es la primera parte. A ver, ahora vamos con la segunda parte dentro del marco teórico. Esto es larguísimo, se van a hacer estos videos, perdón, o sea, no te los mirando por partes, no es necesario que te los veas todos. Yo igual calculo que te voy a intentar mandar uno, o mi señora nos vamos a dividir, capaz algunos de los módulos los aborde ella porque maneja esa temática mucho mejor. Uno por semana, creo. A ver cuántos son. Dame un segundo, que miro el último. Son 8. Así que son aproximadamente 8 videos. Capaz en algunos te mande 2 o te mande uno de varios minutos. Y vos después te lo vas fragmentando y demás. Después con tu vieja vamos a ver el tema de cuándo vamos a tener tiempo para decirte, bueno, venite tales cosas con tales dudas. O sea, para abordar esas dudas y ver cómo complejizar una respuesta. Las respuestas acá tienen que ser, no solo vas a tener que completar seguro el momento histórico, el suceso histórico, bueno, el por qué se dio de esta manera. Y a ese el por qué tenés que meter conceptos complejos. A ver, acá vamos con globalización, centro y periferia. A ver. Si entendemos la globalización, o sea, es tener el globo, el planeta, todo conectado. Está bien, como dice el módulo, que desde el descubrimiento de América es como que sea la gran globalización y demás. Así, si nos vamos, o sea, tomamos un autor trotskista, por ejemplo, o Marx, va a decir que la gran globalización y demás es casi desde la hominización, o sea, desde que el hombre se empieza a autoconectar, desde el Tigris y el Éufrates. Bueno, es sí verdad y no verdad, o sea, porque si uno agarra la globalización lo va a tomar desde, no sé, después de la Segunda Guerra Mundial, o desde la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? A ver, globalización es un mundo conectado. Desde los romanos, el mundo que se conocía, ese mundo, estaba conectado. Estaba conectado por vías comerciales. La comercialización y la transferencia y los movimientos de pueblos es lo que genera la globalización. Un mundo conectado por recursos. Un país produce sal, el otro produce trigo. Bueno, yo necesito sal y no tengo, o te cambio por trigo. Esos intercambios comerciales y demás que se dan desde que el mundo es mundo es lo que va a generar la globalización. Ahora, ¿qué pasa? Cuando vos tenés la Primera y la Segunda Guerra Mundial,
se generan diferentes coyunturas. Hobsbawm es un autor, eh, digamos, bastante popular dentro de cómo se ve la historia y demás. Pertenece a una corriente nueva historiográfica, como de Isla Sabe, como el de la época del Perín, pero inglés. Entonces él construye la historia desde su perspectiva inglesa. Entonces, él ve las diferentes etapas, no sé, etapa medieval, etapa moderna, desde diferentes perspectivas y cómo se van unas encastrando con otras y lo ve en un proceso a largo plazo. La globalización es así, es un proceso a largo plazo. Hay procesos más chicos, o sea, la Edad Media, la Baja Edad Media es un proceso de estancamiento, que no hay interconexión, pero si uno se focaliza en Medio Oriente, ahí sí hay globalización. O sea, todos se conectaban con todos y hay una explosión tecnológico y de civilización enorme que Occidente no lo tiene en cuenta y se da en Oriente. Pero acá contamos la historia desde la mirada y la perspectiva occidental. Entonces, la globalización con la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial se genera no solo una búsqueda de recursos, porque Europa quedó destrozada, tanto de recursos humanos, mentes que pudieran pensar, recursos alimenticios, porque de pronto tus campos quedaron tan bombardeados que no tenías recursos para alimentar a la gente. Entonces, ¿qué pasa? Tenías que se empiezan a dar grandes conexiones. La guerra, lamentablemente, produjo avances tecnológicos muy grandes, desde la medicina hasta la aeronáutica, eh, teleféricos, se acuña el concepto de computadora y de internet. ¿Por qué? Porque la información del punto A al punto B para, no sé, calibrar en qué momento las tropas inglesas iban a pasar tal río y las tropas alemanas interceptarlas en tal campo, esa información era tan vital para la época que se crean redes de comunicación enormes, trenes con cableado de telégrafos, se estiran, o sea, todo estaba abocado a la guerra. De pronto la guerra, ¡pum!, se acabó. Bueno, ¿qué hago con toda esa tecnología que tengo? Que creé para ganar una guerra de ambas partes, ¿no? ¿Qué hago? Bueno, la voy a abocar a producción. Porque ¿qué? Tengo que volver a reconstruir lo que se autorrompió todo. Entonces ahí entran las cadenas productivas. Bueno, esas cadenas productivas que estaban rotas se tienen que resamblar y avanzan de una manera diferente. Avanzan desde la la segunda, luego tercera industrialización, las revoluciones industriales que se dan en Europa y en Estados Unidos después, son los que también entran en un juego dentro de la globalización. Y la globalización está pensada para intercambios comerciales desde materias manufacturadas a no facturadas. Materias primas, no sé, una harina. Bueno, esta harina vos la ves así y decís es una harina, no está manufacturada. Te digo que sí está manufacturada porque no viene la harina así en polvo. Directamente está envasada, tiene un packaging, bueno, todo eso es dentro de una materia prima, está manufacturada. Es porque ahora ya se empiezan a usar otros términos dentro de las materias primas y es mucho más engorroso, pero, o sea, podés tomarlo como es una materia no manufacturada y no sé. A ver, un celular sí, porque tiene tecnología. Una tecnología que, bueno, se aplica para la comunicación, pero simplemente para eso. No es, por ejemplo, una camisa. Está dentro de la industria liviana, ¿no? Eh, Industria pesada, un auto, por ejemplo. Las cadenas de producción, el Fordismo, luego el Toyotismo, todo eso está relacionado para la globalización. Entonces, como dice el módulo, después de la guerra, yo puse acá expansión del mundo a través y por recursos. Bueno, desde Segunda Guerra el módulo toma ahí, o sea, toma lo que dice el módulo, pero para que lo tengas, la globalización comercial y demás es mucho posterior. O sea,
toma ese momento coyuntural como un momento clave. Antes y pos, o sea, ¿por qué? Porque en la Primera Guerra Mundial y antes, la globalización se dio, por ejemplo, en el reparto de África. El continente africano, Europa, se lo divide a cuchillo directamente. Portugal, Francia, Inglaterra, Holanda, se reparten diferentes partes de África por recursos. Recursos humanos, sí. Campos de concentración que dicen han existido desde antes de la Segunda Guerra Mundial. Pero eran campos de concentración hacia negros. Entonces no se lo considera como un genocidio. Mal. Pero bueno, es la historia de muchas veces de los políticos, de quien la quiere ver. Entonces, campos de concentración existieron desde antes, desde Roma. Hacia negros en la primera y luego Segunda Guerra Mundial lo que hizo explotar es que fueron campos de concentración de blancos contra blancos. Entonces ese hito de los alemanes avanzando sobre los propios de su propia raza, mal hecha, pero estoy acuñando un término de esa época, y de que la gente de esa época, bueno, hasta la actualidad, hay algunos engendros que lo aplican ese concepto, mal concepto de etnia racial. Así que eso está mal. Y en esa globalización, digamos, el mundo, los países que lo integran, no pueden hacer todo. Entonces es lo que se denomina yo lo anoté, División Internacional del Trabajo. La División Internacional del Trabajo es una serie de cantidad de países se van a dedicar a materias primas y otra cantidad de países se van a dedicar a manufactura. ¿Por qué? Porque yo si dedico toda mi producción a ser industrial, todo ese recurso humano, ese capital humano de gentes, las tengo que dedicar a que produzcan, no sé, autopartes, camisas, ferrocarriles. ¿Y qué pasa? ¿Y el campo? ¿Cómo le debe de comer a eso? A toda esa gente. Entonces es lo que se divide internacionalmente el trabajo en el mundo. Lo que va a decir acá muy bien, y hay que acordarse mucho, es centro, países del centro, y los de la periferia. Los de la periferia van a ser, como dice acá, productores de materias primas. ¿Por qué? Porque necesitas darle alimento a todos esos países, a toda esa gente que está dentro de ese país, que se dedica a la producción de industriales. Y en cambio, vos te tenés que dedicar a materias primas para darme de comer y yo te vendo cuando quiero y como quiero, una vez que alimento a mi país de productos industriales, te meto, no sé, la heladera, el microondas, el ferrocarril, la explosión ferroviaria acá, la gran industrialización ferroviaria, se dio para mover materia prima desde el interior al centro de Buenos Aires para sacar materias primas. Ganado en pie, ganado frisado, oveja, antes, lana, carne ovina, en su principio, después va a ser carne vacuna, después va a ser trigo, después va a ser alfalfa, todo se movía por ferrocarril. Luego, en los 90 se modifica el panorama y bueno, dicen, no, los ferrocarriles ya no son rentables. ¿Por qué? Porque tenés en Norteamérica una explosión tan grande y en Europa tan grande de camiones, autos y demás, que bueno, necesitas meterlo en algún lado. Y mirá, lo de la periferia, lo de Latinoamérica y demás, tienen mucho tren, pero tienen poco vehículo. ¿Dónde están las carreteras? ¿Por qué ese trabajador y demás no está usando mis camiones, mis autos y demás a mover su materia prima? Entonces el panorama ahí se crea. Muchas veces los avances de un país que se creen avances son impulsados no por sí mismos, sino por potencias del centro que quieren vender sus productos. Cuando vos tenés un excedente tan grande dentro de tu país, tenés que inyectárselo a otro para seguir ganando. Y vos necesitas alimento. Y no es
un poquito de alimento. Son miles y miles de personas que necesitan alimento constante, necesitan materia prima. Para que se produzca una remera como esta, uno dice, necesitas tela, ¿no? Bueno, la tela viene del algodón. El algodón es una fibra que se planta. Para eso necesitas territorio, necesitas gente que coseche ese algodón. Centro, periferia. Dividamos el mundo, agarramos un planiferio y mira, todo lo que es arriba del Mediterráneo, todo para arriba, acate, es el centro. Todo lo que es desde el Mediterráneo hacia abajo, África y Latinoamérica y algunos países de Asia y demás, son la periferia. O sea, el planiferio actual que se usa en el secundario y demás está dividido así y hay una cuestión política y una bajada desde los sectores del centro, de los países del centro, de los desarrollados, como se lo quiera denominar, para marcarte una idea. Es una modificación ideológica indirecta casi, ¿en cierto? Con una imagen te estoy metiendo que el norte es lo grande, lo lindo, lo poderoso, y el sur, donde vos estás, sos lo chiquito, y donde te vas a tener que dedicar eternamente a producir materia prima. Bueno, acá como vos marcaste bien, diferentes países y demás, bueno, acá nombra cómo se dan, o sea, en Latinoamérica y en Argentina, o sea, la Argentina es un caso aparte, se ve acá, dentro del esquema de latinoamericano, ¿no? El esquema de producción y de industrialización. La industrialización que se da en Latinoamérica y en Argentina es una industrialización liviana, principalmente liviana, hacia un poquito de lo semipesado. ¿Pero por qué? Lo pesado se da desde finales de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? A ver, Europa necesitaba materia prima. Entonces, Argentina exportaba hacia Estados Unidos y hacia Europa materia prima porque lo estaba demandando por la guerra. Pero ¿qué pasa? La guerra producía que todos los productos manufacturados, desde camisa, calzado, latas, no sé, engranajes industriales para mover un ferrocarril y demás, que venían de Europa, de pronto no vienen más porque todo eso se quedaba allá para la guerra. Entonces, produjo que el privado y parte del Estado nacional tengan que empezar a producir, porque tenés que automantener el sistema mientras allá se están a los tiros, y acá vos no solo le tenés que vender tus materias, sino que te tenés que semi-industrializar para mover rápida esa materia. Se te rompe un engranaje de un ferrocarril y no podés mover el grano. Y de Europa no te viene el engranaje porque se queda allá por la guerra. Entonces, acá sectores empiezan a cumplir esa demanda y empiezan a producir. ¿Qué pasó? La guerra generó tanto excedente interno, tanto excedente que quedó reservado en algunas familias y en algunos sectores del Estado, que después, con los grandes movimientos sociales, ¿por qué? Porque estaba tan acumulado en un sector tan chico, que los sectores sociales acá, posguerra, vinieron con nuevas ideas y demás y empezaron a demandar. Viejo, me estaba muriendo de hambre allá y acá me están esclavizando, quiero mejor condición social. Empiezan a haber ideas que empiezan a bajar desde Latinoamérica, a irrigar a todo el mundo por ese concepto de globalización. Las ideas y demás se movían, como el comercio mismo. Entonces empiezan a ver lo que son los estallidos sociales. ¿Y qué pasa? Esos estallidos sociales generan que hayan modificaciones dentro y generaciones de nuevos sectores industriales. Empiezan a haber conciencia laboral, términos cada vez más complejos. Entonces, ¿qué pasó? Acá. Cuando dice centro-periferia, bueno,
la industrialización va hacia ese sector, pero también al mismo tiempo movimientos sociales, de la década del 70, por ejemplo acá, movimientos en Chile, en algunos sectores de Bolivia, y otras ideas empiezan a modificar el panorama y empiezan a generar que la industrialización cada vez sea más independiente de ese centro y más productor hacia adentro de esas materias. Entonces, no es necesario que venga la camisa de Inglaterra, la produzco yo. Vos querés la carne, te la vendo a tal precio, pero la camisa también me la voy a producir yo. Entonces, ahí empiezan conflictividades. ¿Y qué pasa? El centro nunca va a dejar y nunca quiere dejar que la periferia se transforme en centro. Esas conflictividades y demás generan que vayan a lo largo del tiempo a haber incursiones directas o indirectamente dentro de Latinoamérica como en lo que es Argentina para evitar que esa periferia de pronto se transforme en un centro convulsionado. Dame un segundo. Así era lo que te decía, pero en otras palabras. Bueno, acá hay una cita muy buena que dice: por ello supero el desarrollo, supone industrializarse, diversificar exportaciones, integrarse, redistribuir el ingreso y atribuir al Estado un papel activo para llevar adelante este tipo de políticas. Las industrializaciones en Latinoamérica no se dan como en Europa, o no se dieron como en Estados Unidos de, no sé, Ford, o desde eh, Carnival, de los ferrocarriles. Acá la gran presión que hace el centro sobre la periferia muchas veces evita que los productores hagan ese salto hacia lo que es la industrialización. ¿Por qué? Porque no les es rentable. Si acá tiran dos vacas, produce carne, la venden a precio de dólar y ganan dinero igual. ¿Para qué voy a tener 50 operarios produciendo un engranaje para un ferrocarril si no tengo nada que mover con el ferrocarril? No tengo grano. ¿Se entiende hacia dónde va? Entonces, ¿qué pasa? El Estado, ante esa situación y demás, genera las condiciones y es el motor, lo fue el peronismo, y como lo es el peronismo, es como el sector político estatal que se identifica con eso, con la búsqueda de una industrialización nacional, para no depender de la acción directa de otras potencias. En algunas cosas sí, en otras cosas no. ¿Por qué? Porque un Estado y demás que quiere llegar a la industrialización muchas veces tiene que mediar y negociar a qué se va a dedicar, tener una idea clara. ¿Por qué? Porque el tema de las industrias es tan diverso y tan complejo que dedicarte a todo no podés. Y más hoy en día y como fueron en otras épocas. Entonces tenés que focalizar bien a qué te vas a dedicar en la industrialización. Acá por una cuestión histórica y construcción histórica, se dedicó mucho a a lo agroexportado. Entonces la industrialización que se generó pesada estaba dedicado a a la producción agrícola ganadera. Desde tirada de alambre, modificación del alambrado, modificación de tractores, y después en eso vino lo que es la construcción de y no solo eso, sino la incentivación del modelo y familia fordista para la nación argentina, que se modificó en lo que es el modelo de familia y demás, como se ven en fotos del peronismo, eh, que son construcciones mentales y demás de una época. No quiere decir que sean las actuales, acá es otra. Los conceptos y las búsquedas de los sectores políticos estatales hacia la generación industrial y hacia las generaciones de modelos de familia, modelos sociales, son completamente diferentes en diferentes coyunturas y años históricos. Se van modificando. No podemos tomarlo eso como alguna verdad absoluta que es así, no sé. El liberalismo se
identifica con tal modelo de familia. Puede ser que sí, a lo largo de muchos años, como puede ser que no. Entonces, cuidado con eso, hay que ahí especificar bien y de qué autor se lo puede llegar a tratar. Luego viene acá el tema del esquema en diferentes etapas de la conquista. Dice la conquista y la colonización, la independencia, crecimiento hacia afuera, crisis del crecimiento hacia afuera, el periodo de la segunda posguerra, Consenso de Washington. Bueno, a ver, Marcelo Roger y Aldo Ferrer. Aldo Ferrer, tenerlo bien presente Aldo Ferrer. Es un economista, historiador argentino desde ¿cómo se llama? Trotskista por ahí. Muy excelente, el tipo es un genio. Marcelo Ruggeri es otro pseudo genio que yo en los últimos tiempos he entrado en conflictividad con sus escritos y demás, porque es trotskista, o sea, tiene una manera de escribir la historia que llega un momento en donde no es, se queda en el relato de cómo se hicieron el suceso y por qué se dio así, y no complejizar la situación de por qué se desarrolla de tal manera y por qué la acción política peronismo, o no sé, de tal época que le están analizando, es de tal manera. ¿Por qué se ve influenciado de tal manera? Es casi una crítica histórica a un análisis y buscar una solución en una conclusión. Pero bueno, eso es otro tema. Tenerlo presente, Marcelo Roger es trotskista, así que con sus escritos es trotskista económico, argentino. Se dedica mucho a lo que es peronismo, principalmente en los primeros años del peronismo. ¿Por qué? Los primeros 2 años de su primer gobierno, el crecimiento económico fue tan grande que había una capacidad desde el Estado para generar iniciativa hacia la industrialización. Indirectamente y directamente al mismo tiempo, la Argentina se ha identificado porque para producir, no sé, este scooter necesita de la producción agropecuaria, necesita mover trigo. Ese excedente es donde puede inyectarlo a la producción de esto para generar y suplir una demanda de la sociedad, porque el privado no lo hace. Entonces tiene que salir el Estado a cumplir y a apagar ese fuego de demanda. Y al mismo tiempo genera puestos de trabajo, genera crecimiento social, genera iniciativas públicas y reivindicación de derechos laborales y sociales que otros sectores políticos y otros sectores sociales no los quieren, digamos, hacer que se produzcan. Bueno, ahí va a dar diferentes etapas y las va a, digamos, a trabajar. Cuando vengas, vamos a trabajar sobre esto, sobre el centro y la periferia y sobre por qué se dan de tal manera esos sucesos históricos, o sea, la independencia relacionada con la globalización, el centro y la periferia, más con la globalización, con el centro y la periferia, tiene etapas y conceptos. Acordate de los conceptos. Globalización es un concepto, centro y periferia son otros dos conceptos que se hermanan dentro de lo que va a ser los procesos históricos. Luego tenemos lo que va a ser el consenso de Washington. A ver, el consenso de Washington y lo que anteriormente dice el periodo de crecimiento de la segunda posguerra en los países centrales, la crisis de la deuda en Latinoamérica. Cuando se produce mucho antes el modelo durante las guerras que te comenté antes, de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que generó que haya una pseudo industrialización interna dentro de la periferia, porque tenía que suplir esa poca oferta que generaba los países de Europa, esos productos manufacturados que se empiezan a facturar dentro de los países latinoamericanos y demás.
hace que haya un crecimiento exponencial. Entonces diferentes países empiezan a también auto producirse para otras potencias. Por ejemplo, en esa época Argentina de pronto empezó a producir whisky de excelente y perfecta calidad, que empezó a vendérselo a Estados Unidos, y Estados Unidos, como le era bueno, empezó a comprar. O sea, hay fotos y documentación de whisky de Argentina, producido en Argentina. En realidad no es whisky, es whisky, porque es como el whisky pero se quema, es otro derivado, no es como el escocés, que el whisky escocés de pronto no vino nunca más hacia acá porque estaban en guerra. eh, entonces Estados Unidos demandaba whisky, no le alcanzaba, el de Europa no venía más, el de internamente hasta cierto punto y no cosa. Entonces Argentina, pum, empezó a suplir una demanda de Estados Unidos, empezó a vender whisky, empezó a vender carne, empezó a vender productos como alpargatas, ruedas de carros, engranajes de ferrocarriles. Empezó a la Argentina a venderle productos manufacturados a Estados Unidos y a Europa que ellos no podían producir ya porque estaban dedicados a otra cosa. Eso es un crecimiento. Con la globalización y demás, empieza a haber una acción después de la guerra de, digamos, che, estos están produciendo algo que yo producía. Bueno, entonces lo voy a producir en mayor cantidad y más barato. Y voy a obligar que tu país no me ponga restricciones. Y te lo voy a vender igual. Entonces, empiezo a generar políticas como se dieron en los 90. Privatización. Entonces, meto gente, hago que esas empresas nacionales, pymes, que nunca tuvimos grandes industrias, pymes, se privaticen o con la importación de productos manufacturados a un menor costo, hago que tu pyme o tu empresa colapse, quiebre. Entonces meto mi producto. Te lo meto al principio muy barato y después te lo encarezco, porque ya cumplí mi objetivo, que era destruir tu industria o pseudo industria que vos tenías en tu país. Te la apago, te la destruyo. Y para eso voy a usar medidas como fue el Consenso de Washington, a través de la ONU, lo que va a ser el Plan Cóndor y demás. Voy a generar un plan sistemático para que Latinoamérica, desde México hasta Argentina y Chile, no lleguen a llegar a ser grandes potencias industriales. Voy a generar las condiciones políticas y sociales para generar la inestabilidad suficiente para que vos no te industrialices. Te voy a bajar una línea completa de que el liberalismo y demás es lo bueno, lo correcto. Voy a generar una cuestión ideológica bajada en donde vos querés la industrialización y demás, tenés que ser liberal, tenés que tomar el modelo norteamericano, el modelo alemán, el modelo francés. Si querés, tenés que tomar estas medidas y estas condiciones para industrializarte y generarte. ¿No querés tener más inflación? Bueno, tenés que hacer esto. ¿Querés? No podés ser comunista. El comunismo es lo malo, es el enemigo. Es lo que va a ser tanto, primero el enemigo externo y después va a ser el enemigo interno. Lo que va a desembocar en las dictaduras. Tengo un enemigo interno, es el comunismo. Estas ideas de tener identidad laboral, de que vos sos un trabajador y tenés derechos, eso es el enemigo interno, ese comunista, entonces voy a atacarte directamente. ¿Y cómo lo voy a hacer? Bueno, te genera una dictadura. A ver, las dictaduras se dan por diferentes, hay dictaduras de golpe blando y de golpe directo, como fue la nuestra, una de las últimas. Se dan por también un acompañamiento civil. Grupos sociales y demás internos son partícipes de esos movimientos golpistas. Eso tiene que ver para que generar que vos y algunos sectores
dedicados al agro, por ejemplo, o a lo que fue en el centro de Latinoamérica, la Unit Fruit Company, compañías comerciales enormes de producción alimentos, eh, de alimentos tropicales como la banana y el mango, tenían tanta presión económica en los países que ponían a los presidentes que querían, modificaban las cuestiones económicas, las cuestiones sociales. No, hasta el día de hoy todavía no hay ascenso social. Se dieron cuestiones muy severas. Dictaduras de pronto, hasta con inserciones militares desde Estados Unidos, como lo fue en Panamá, para derrocar dictadores elegidos democráticamente, pero bueno, en donde la sociedad estaba en una convulsión, pero hacia un cambio, y de pronto, pum, te llegó el ejército, te modificó todo, te puso otro dictador. La Argentina sufrió eso. La cuestión hacia la guerra de un enemigo interno. Y ahí es donde ese enemigo interno, por algo el módulo termina con un consenso de Washington, esta partecita, y va hacia la anomía y el incumplimiento de la ley. No es por nada, no es casual. ¿Por qué? Latinoamérica y la Argentina lo vive y lo ha vivido directamente lo que es la cuestión de en donde la dictadura necesita, o no, la dictadura no, o un gobierno liberal necesita y debe justificar su legitimidad legal. Él asumió ilegalmente, completamente ilegal, fuera de la ley y de la democracia, ¿no? ¿Por qué? Porque algo que determina un gobierno es, acá tenemos el sistema democrático. Una vez al año, los ciudadanos, se nos otorga, se nos devuelve el poder de la libertad. O sea, todo humano y ciudadano tiene la libertad en el uso de sus facultades democráticas. Ahí es cuando el concepto de libertad lo tenemos, digamos, al 100%. Esa libertad la tenemos en la cuestión del voto. Se nos devuelve esa libertad y nosotros, para autorregularnos y llegar a un consenso, le damos esa cuota de libertad a un político, filosóficamente hablando. Se la otorgamos para que él consense entre las partes como una especie de mediador entre diferentes sectores, lo mejor hacia un país y para que un sector no esté, digamos, matándose con el otro. Por ejemplo, todos tenemos libertad de sentarnos en una banca, ¿no? En una silla. ¿Qué pasa cuando yo tengo la libertad y vos tenés la misma libertad de sentarse en esa silla? Bueno, yo quiero sentarme ahora. Y vos decís, yo quiero sentarme ahora. Bueno, los dos tenemos la libertad de sentarnos. ¿En qué momento? Hay dos maneras. O nos agarramos los palos para ver quién es más fuerte y hace la libertad de ejercer su libertad de sentarse en eso. O entrega su libertad y su libertad a un tercero y ese tercero dice, bueno, de acá en esta hora, a esta hora te vas a sentar vos. Tu libertad de sentar. Y de esta hora a esta hora vos. Esta otra libertad. Esto se ha determinado filosóficamente para ejercer la libertad, ejercer la política y demás. Primero se hizo con una legitimación hacia la realeza, ¿no? O sea, los nobles entregaban su libertad para legitimar y darle la autoridad a un rey. Ese rey, con esas libertades, mediaba. ¿Qué pasa cuando se abusaba de esa libertad? Bueno, como todo derecho, vos tenés la capacidad de volver a tomar esa libertad. Y en esa tomada de libertad, ¿cómo lo haces? Y a través de la guerra. A través del cuetazo y demás, filosóficamente hablando. Acá, las dictaduras, como asumen de una manera que no es democrática, tienen que legitimar su cuestión. Y la ley, el sistema,
saben que hay tres poderes: ejecutivo, legislativo, judicial. El judicial es el que va a dar, digamos, la legitimidad, las leyes. Entonces le va a decir al poder ejecutivo: vos asumiste ilegalmente, bueno, te vamos a generar las condiciones para que vos puedas ejercer tu no legalidad. Entonces la ejercen. Estado de sitio, estado de inestabilidad nacional, reorganización nacional, todos esos conceptos y demás preponderantes que se ubican y se colocan a través de la ley, a través de las cámaras judiciales, le dan un peso legítimo a esos dictadores. Esos dictadores que vienen con una bajada de otras potencias del centro. ¿Para qué? Para sacar la industrialización nacional que empieza a generarse, para socavar derechos sociales. ¿Algo suena parecido? Se vive desde 1880 y pico, 890, 1900, 1920, pongámoslo, hasta la actualidad. Cosas que siguen todavía, pero muchas veces nos perdemos de vista estos conceptos que estamos viendo ahora, que se van repitiendo en diferentes momentos históricos, lo que denominamos coyunturas. ¿Qué es una coyuntura? Una coyuntura es la bisagra, es el momento que hace quiebre en la recta. Uno dibuja una línea histórica, la dibuja recta y va poniendo la fecha, como decía en el secundario, y de pronto que se quebró. Eso es una coyuntura histórica, es un momento tan históricamente que no se puede dejar a la ligera y demás, que se quiebra social, políticamente. Entonces, la inestabilidad y incurrencias en las instituciones es eso. Hay violencias estructurales, digamos, el Estado de pronto, el poder ejecutivo, acompañado de los otros poderes que crean una legitimidad virtual y demás, ejercen una presión para que diferentes sectores sociales no puedan avanzar, para borrar ideas y pensamientos dentro de sectores sociales. Se quiso borrar la identidad peronista desde el golpe de Estado, desde la dictadura militar, no es una casualidad. Que se haya construido un lenguaje, no sé, gorila, blasfemo y en algunos puntos pseudo-nazi hacia un sector social, no es casualidad. Todas esas cuestiones muchas veces se generan internamente, pero son por ideas implantadas o desarrolladas por otros sectores, los sectores del centro, que hacen su bajada, directa o indirectamente. Hoy en día la comunicación, lamentablemente, ayuda para que esas ideas se propaguen cada vez más. Y de pronto vos es no a vos directamente, sino a, digo vos de una manera figurativa, hacia sectores sociales muy, muy humildes, sectores medios, que te implantan a través de los medios de comunicación de que vos para avanzar y demás tenés que hacer tal cosa. Eso genera, es una implantación de una idea desde otros sectores del tuyo. Entonces vos, anhelando esa ascenso social, esa cuestión social, de pronto le das el arma que es tu voto, el arma esa de libertad, a un verdugo. Y es lo que se dio y es lo que actualmente hoy estamos padeciendo, ¿no? Ahí va a desarrollar la cuestión de anomía. A ver, anomía. Estado anónimo. Dice, el concepto aparece en la obra de Waldman, El Estado Anómico, Derecho, Seguridad Pública y Vida Cotidiana en América Latina. Bueno, ahora después te mando... Bueno, igual en el módulo está cómo se explica.
es por la cuestión esta del incumplimiento de la ley y cómo la ley legitima esa acción, ¿no? El Estado, la fuerza del Estado va a ejercer una violencia hacia un sector social para doblegarlo o para dejar bien en claro cuál es su rol, cuáles son las ideas que tienen que pensar, cuál es su acción social. No es casualidad que desde la década del 70 la mayor cantidad de desaparecidos hayan pertenecido al sector laboral, sector trabajador, sector industrial. La Argentina estaba teniendo en esa época una de las mayores producciones, en la década del 70, de aluminio fundido y hierro fundido. La mayoría de todos esos trabajadores en grandes industrias, como fue, no sé, la Vascoña, Juan Flores y demás, que estaban acá en el conurbano, de pronto desaparecieron, fueron cejadas, desaparecían los trabajadores. Bueno, todo eso fue un plan sistemático, desde el Consenso de Washington hasta la vuelta a la democracia, para socavar ideas de los trabajadores. Un trabajador unido, agrupado, es un peligro, porque de pronto pueden reclamar derechos que no sabían que tenían y de pronto los tienen. Eso es lo fuerte y cómo los diferentes poderes y la estructura del Estado va a accionar ante un sector interno de la sociedad. Ese enemigo interno que está acá y que hay que aniquilarlo, sacarlo, ¿para qué? Para que yo implante mis ideas y pueda producir materia prima porque el centro lo está demandando y yo no tengo el derecho de producir un engranaje para un ferrocarril porque aquel tiene toda la autoridad magna de producir ese engranaje. Te mando el video, repasalo, yo igual después voy a mandar el módulo para que lo vayas viendo. Si querés que te mande fotos o demás de dónde fue el... Igual yo te lo estoy escribiendo todo con anotaciones, no sé si las entendés y demás. Igual después lo vamos a ver. A ver, Aldo Ferrer cuando hace esta división histórica en etapas, por etapas económicas y demás, a nivel latinoamericano. A mí me gusta poner otras. Pero bueno, yo pondría acá en Argentina 1880 como el proceso de cuestión del Estado. Y no solo acá, desde 1880 a 1920 es un proceso de convulsión y producción a gran escala latinoamericano que acá los autores lo arman de otra manera. A ver, basémonos en lo que dice Aldo Ferrer y Marcelo Roger acá, en esta división histórica, en lo que es desde, dice, de Cristóbal Colón a Internet, en América de la Globalización, es lo que nos va a enmarcar en esas etapas históricas, porque ellos hacen procesos económicos históricos, totalmente diferentes. Está bueno, pero a ver, a mí me gusta analizarlo desde otra perspectiva. No está mal, pero basémonos en lo que dice el módulo, y de ahí un poquito más. Siempre se puede poner entre comillas, punto y aparte, y uno, o nota al pie, y uno puede expresar su idea en la nota al pie. Lo dice el módulo, tal manera, nota al pie, yo opino de tal otra, como me parece. Vos vas a construir una manera de cómo ver la historia, cómo analizarla de otra manera. Acordate, conceptos, globalización, no es un concepto aislado. Centro y periferia va a ser los dos conceptos que nos van a marcar, que va hasta modificar cómo se va a escribir la historia. No es lo mismo escribirla desde un sector liberal, revisionista, a verlo desde una renovación historiográfica, con la vuelta a la democracia, momentos históricos diferentes, procesos coyunturales como fue la dictadura militar, la vuelta a la democracia, el 2001, acá no lo trata, pero el 2001, un momento muy coyuntural. Actualmente, cómo se basa la Universidad de La Matanza, historia oral, historia social, historia regional, nuevas maneras de contar la historia
desde sectores sociales totalmente diferentes. Hoy la academia se dedica a hacer más microhistoria que macrohistoria. Y la macrohistoria ya está, ya más, ¿qué vas a contar? Desde la creación, desde la hominización, desde Julio César, desde Augusto, Cayo César. Ya, ahora vamos a focalizarnos en algo chiquito y desde ahí contamos lo grande, lo que se vio y lo chico. Son nuevas maneras. Acá vamos a ver diferentes etapas. Ya vimos todo lo que es la primera cuestión. Luego viene la formación social americana. Esto es muy posible que lo dé mi esposa porque tiene otros conceptos que son exclusivamente de ella, que a ella le encanta, que son los conceptos de eh, ay, se me fue. Sincretismo, aculturación. Esos conceptos marcan cómo las poblaciones autóctonas y las de la colonización se van mezclando, se van, digamos, ensamblando unas con otras y creando una nueva cosa. Por eso ahí hay que ver los conceptos de, para mí, sincretismo religioso, aculturación, culturación sincrónica, y demás. Vamos a ver cómo los podemos encasillar dentro de esto. Bueno, ahí va a desarrollar lo que son diferentes cuestiones productivas dentro de la colonia, ¿no? Porque la colonia, ¿qué era? Era una gran masa de tierra que producía para Europa, para España, que producía principalmente plata, a producir plata y algunos productos de materia prima, pero pocos. Uno dice, la papa en Europa. La papa no se da en Europa, se da en América y después tiene su estallido en Europa. Recursos y después se va a dar para producción de azúcar, trigo, eh, algodón, pero en procesos más largos. Por eso vamos a hablar de procesos, no tanto de algunos hechos históricos chiquitos y después de procesos. Porque si no, nos salimos más de la cuestión de hacer historia de Mitre. Historia, tal fecha, tal fecha, tal fecha, tal fecha. Horrible. Y acá no hay, en América no hay una estructura de Estado. Es la colonia, dependiendo directamente de España. Así que bueno, esto lo voy a guardar. Eh, Suerte, espero que no te haya revolvido mucho el cerebro. Anda viéndolo de a poco. Dudas, consultas y demás, dámelas a través del WhatsApp de tu mamá o ella tiene mi número, me mandas un WhatsApp y demás, no hay problema. Eh, yo te voy a ir respondiendo en la brevedad y te voy a ir mandando estos videitos y después nos vamos a ver para hacer algunas clases de repaso antes del examen final y ahí ya abordar todas las dudas y demás y yo darte algunas indicaciones de cómo armar una respuesta, cómo generar una respuesta que sea atractiva para el que te va a corregir y cómo integrás los diferentes conceptos, porque acá lo que buscan con el módulo es que vos puedas integrar los conceptos duros que vamos a ver en el marco teórico con estos. Corrientes historiográficas, que es muy difícil que te tomen, pero lo presente. Acá globalización, centro y periferia y anomía. Esos dos, la globalización, centro, periferia y la anomía, el cumplimiento de la ley, la persecución, esa eliminación de ese enemigo interno y demás, el consenso de Washington implantado por ese centro, eso es clave. Eso es los conceptos que te van a enmarcar para que vos puedas desarrollar el proceso histórico de por qué se da en tal manera, por qué se da la revolución en 1880 de tal manera, por qué se da acá la década del 70 de tal manera. Esos conceptos es lo que te va a marcar para que vos puedas desarrollar por qué un país se estructura de tal manera, por qué una nación se estructura de tal manera, por qué el proceso histórico que desemboca, no sé, en la vuelta a la democracia y en la anterior dictadura se produjeron de tal manera. Bueno, ¿qué intereses había atrás? ¿Qué conceptos manejaban las otras naciones para que mi nación, mi Estado-nación,
actúe de tal manera. Eso lo vas a ver a través de estos conceptos y analizándolos. Una vez que los tenés bien claros, listo. El proceso histórico y demás es solo contar fecha y proceso y listo. Pero si no lo complejizas con los conceptos, va a quedar inconcluso. Así que, chao, suerte y estamos en contacto.